Bases de datos se define como un almacén que permite guardar una serie de datos organizados y relacionados entre sí, de fácil acceso y poder ser utilizados posteriormente. Los sistemas de gestión de base de datos son un tipo de software muy específico dedicados a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Los sistemas gestores de base de datos más utilizados son Access, Informix, Oracle, Base y MySQL. El modelo de base de datos relacionales está basado en el concepto de relación. Es vista por el usuario como una relación de tablas, donde cada fila de la tabla es un registro o tupla y los atributos son columnas o campos. Las dos características más importantes del modelo son que trabaja con estructuras de datos muy simples, tablas bidimensionales, es no navegacional, no hace falta hacer referencia a la forma de acceder a los datos. El lenguaje SQL identifica un tipo de lenguaje vinculado con la gestión de base de datos de carácter relacional que permite la especificación de distintas clases de operaciones y brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de datos de manera sencilla. La tabla se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos recogidos por un programa. Una tabla es utilizada para organizar y presentar información. Esta debe tener un nombre único en la base de datos, haciéndola accesible mediante su nombre o su seudónimo. El registro es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Ejemplo, una tabla de nombre y direcciones. Cada fila contendrá un nombre y una dirección. Un campo es cada una de las columnas que forman la tabla y contienen datos de tipo diferente a los otros campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá un tipo de dato único como una dirección, un número de teléfono, un nombre, etc. La clave principal es una columna o combinación de columnas que permite identificar de forma inequívoca cada fila de la tabla. Por lo tanto, no pueden haber en una tabla dos filas con el mismo valor en la columna definida como clave principal. Las consultas de selección se utilizan para indicar el motor de datos que devuelva información de la base de datos. Esta información es devuelta en forma de conjunto de registros que se pueden almacenar en un objeto record set. Este conjunto de registros es modificable. Las consultas parametrizadas es un tipo de consulta cuando utilizamos un nombre de campo que no está en el origen de los datos. Access considera este campo como un parámetro y cuando se ejecuta la consulta nos pide introducir el valor del parámetro mediante un cuadro de diálogo. Los formularios de Access permiten diseñar los datos para visualizarse por pantalla. También permiten introducir nuevos registros en las tablas, modificar e incluso borrar registros de una o varias tablas relacionales, como así también pueden hacer cálculos con los datos de las tablas. Por último tenemos los informes de Access, que son un conjunto de informaciones organizadas y formateadas basándose en las exigencias del usuario y consiste en extraer y presentar los datos bajo el formato de facturas, etiquetas o postales. Para crear una base de datos, primeramente debemos buscar Microsoft Access. Lo tenemos acá, Microsoft Access 2010. Hacemos un clic y nos aparece esta ventana. Acá debemos seleccionar crear base de datos en blanco. Acá en esta parte, en esta carpetita, buscamos la ubicación donde queremos que se guarde el documento. Hacemos un clic, por lo tanto lo vamos a poner que guarde en mis documentos nomás, y el nombre de la base de datos. Vamos a poner base de datos de informática. Le damos a aceptar. Seguidamente debemos pulsar sobre el botón crear, este que tenemos acá. Hacemos un clic y nos aparece creada ya la base de datos. En este caso
viene por defecto incorporada ya una tabla a la que nosotros le vamos a modificar. Le ponemos vista de diseño, hacemos un clic derecho arriba donde dice tabla, vista diseño, y nos aparece para poner el nombre de la tabla. Le podemos poner alumnos. Luego le damos a aceptar. Acá estamos dentro del diseño de la tabla. Podemos poner el nombre del campo, de los campos que va a tener esa tabla. Por ejemplo, esta como va a ser el campo principal, le podemos poner código de alumno. Y el tipo de dato, autonumeración, lo dejamos como está. Podemos crear un nuevo campo, al que le pondremos de nombre al campo, nombre y apellido. Y el tipo de dato, tenemos acá para seleccionar, le dejamos en este caso texto. Para guardar este diseño de tabla, hacemos un clic acá donde dice cerrar tabla, y Microsoft Access nos pregunta si deseamos guardar los cambios en el diseño de la tabla alumnos. En este caso le ponemos que sí. Para crear una nueva tabla, nos vamos a la ficha crear tabla, y nos aparece en esta parte la tabla creada. Por defecto ya tiene un nombre incorporado, en este caso se llama tabla 1. Pero nosotros, si queremos, le podemos cambiar el nombre. Hacemos un clic derecho, vista diseño, y le cambiamos el nombre acá de la tabla. En este caso podemos ponerle localidades. Le damos a aceptar y se guarda el nombre de la tabla. Ahora estamos en el diseño de la tabla localidades. Podemos crear los campos de esta tabla como hicimos con la anterior. De igual manera podemos poner acá código de localidades, y tipo autonumeración, y así seguir creando campos dentro de esta tabla. Podemos también guardar, decimos que sí.